Esta bestia, una de sus cabezas sufrió una herida mortal. ¿Cuál cabeza sufrió la herida mortal? Fue la séptima cabeza la que sufrió la herida mortal. Las 7 cabezas de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Son 7 regímenes. Desde la creación del mundo, 7 regímenes que persiguieron al pueblo de Dios. De estos 7 regímenes, uno sufrió una herida mortal. El que sufrió la herida mortal es el séptimo régimen. Entonces, veamos, ¿cuáles son estos 7 regímenes? Respectivamente. Primero es Egipto, seguido de Asiria, Babilonia, Medo-Pérsia, Grecia, Roma y Rusia. Entonces entendemos que los primeros 6 regímenes ya no existen, pero el séptimo régimen aún permanece. El séptimo régimen es Rusia. En el futuro, tal como se dice aquí, vi que una de las 7 cabezas de la bestia sufrió una herida mortal. Pero su herida mortal fue sanada. Porque fue sanada, toda la tierra se maravilló. Y siguió a la bestia. Esto se refiere a que un régimen sufre una herida mortal, refiriéndose a que Rusia pronto sufrirá una herida mortal, que causará la división de Rusia. Una grave guerra civil, que llevará a la fragmentación. Por lo tanto, la séptima cabeza sufrió la herida mortal, tal como se dice aquí, pero su herida mortal fue sanada. Y, es decir, Rusia se dividirá pronto. Después de la división, probablemente unos años después. Tras unos 10 años de división. Unos 9 o 10 años. Rusia pasará por una grave guerra civil, y una grave división, pero para ese entonces, se aliará de nuevo. Después de dividirse, se aliará de nuevo. Rusia se divide de nuevo, en múltiples países pequeños, y estos pequeños países se aliarán de nuevo. Esto significa que sufrió una herida mortal, dejando de ser un país, dejando de ser Rusia. Pero 10 años después, se aliaron de nuevo, y la herida mortal se sanó. Esto es la alianza, la sanación de la herida mortal. Entonces, la séptima cabeza, que sufrió la herida mortal, se alía de nuevo, y se convierte en la bestia de 10 cuernos. Ya no es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas gobiernan en diferentes épocas, bajo diferentes cabezas. Por ejemplo, al principio, en la época de Egipto, el faraón de Egipto persiguió a los israelitas, matando a los bebés recién nacidos, y arrojándolos al río Nilo, y obligando a los israelitas a hacer ladrillos con barro, haciéndolos sufrir indeciblemente. Ese Egipto es la primera cabeza. La segunda cabeza es Asiria. Asiria persiguió una vez al reino de Judá, matando y atacando al reino de Judá gravemente. A continuación, es Babilonia. Babilonia destruyó el reino de Judá, destruyendo al pueblo de Dios. Medo-Pérsia, También atacó al pueblo de Dios. Grecia también, y Roma estuvo en la época del Señor Jesucristo. La época del apóstol Juan. Llegó a Roma. Roma una vez. Poncio Pilato de Roma mató al Señor Jesús. Y en esa época, Roma perseguía a los creyentes en el Señor. Finalmente, al llegar a esta época, el fin del mundo, es decir, el hermano Geber, de la descendencia de la mujer, esta época, es Rusia, que perseguirá al pueblo de Dios. Pero Rusia no lo hará, bajo la forma de la Federación Rusa. Esta Rusia actual no puede perseguir al pueblo de Dios, sino que Rusia, después de recibir una herida mortal y aliarse, entonces perseguirá al pueblo de Dios. Inmediatamente después, Rusia recibe otra herida mortal. Después de que su herida mortal sea sanada, se convertirá en la bestia de 10 cuernos. En ese momento, la séptima cabeza se dividirá, dividiéndose en varios países pequeños. Cuando estos pequeños países se alíen de nuevo, cuando sea llamado el reino de parte de hierro y parte de barro, en ese momento, perseguirá al pueblo de Dios, el reino de parte de hierro y parte de barro. Hermanos y hermanas, tal vez recuerden, que el profeta Daniel dijo, que había un rey llamado Nabucodonosor, que soñó con una gran estatua de oro, hasta la parte de los pies y los dedos de los pies, que es la parte del reino de parte de hierro y parte de barro. Es decir, Rusia dividiéndose y volviéndose a aliar. La Rusia después de la alianza. Ya no será la Rusia que tiene hierro. Al principio era fuerte como el hierro. Pero después, se convertirá en un reino de parte de hierro y parte de barro. En ese momento, perseguirá oficialmente al pueblo de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.